Un modelo del coche familiar compacto clase C, llamado C4, está presente en la gama Citroën desde 2004, 4 años después de que la marca Citroën cambiara a un sistema de designación numérica de modelos. El coche que sustituyó al Citroën Xara en la línea de producción se construyó sobre la plataforma PF2. 4 tipos de carrocería, una gama de 7 motores de gasolina y 2 diésel, 4 opciones de transmisión y una gran cantidad de tecnologías modernas predeterminaron su popularidad mundial. El montaje del C4 se estableció en Francia, en la ciudad de Mulhouse, en Argentina, en la planta de El Palomar y en Wuhan, RPC. Pero 6 años después, llegó el momento de un relevo generacional. El debut de la novedad tuvo lugar en el Salón del Automóvil de París de 2010. El coche se construyó sobre la misma plataforma PF2, pero para evitar la canibalización del mercado con el modelo DS3, se decidió abandonar la carrocería de 3 puertas. En general, el diseño del C4 de segunda generación resultó algo menos excéntrico que el del primero. Inicialmente, la serie incluía un hatchback de 5 puertas, al que se unió algo más tarde, en 2012, una berlina, desarrollada originalmente para el mercado chino, y que recibió su propio nombre, Dongfeng Citroën C4 Sega. Pues bien, desde que en abril de 2010, la planta de PCMA en Kaluga se unió a la lista de fábricas de Citroën, se eligió la versión china, para el montaje local en Rusia, que comenzó en abril de 2013. Antes de esto, los hatchbacks importados de Francia se vendían oficialmente en la Federación de Rusia. Todos los coches en el mercado ruso recibieron el paquete ruso, es decir, mayor distancia al suelo, 170 mm para el hatchback y 176 mm para el sedán, gracias a diferentes amortiguadores y resortes. El automóvil heredó los esquemas de suspensión de la primera generación. Delante, puntales McPherson. Detrás, suspensión semi-independiente con barra de torsión. De la amplia gama de motores, nos interesan los 4 motores de gasolina más habituales en Rusia, 2 de los cuales pertenecen a la familia Prince, desarrollados conjuntamente con BMW. Se trata de un 1,6 VTI, con inyección multipunto y admisión acelerada con una potencia de 120 CV, y una versión turbo del mismo motor EP6 CDT-MD, también conocido como 1,6 THP, con una potencia de 150 CV. Además, en Rusia a menudo se pueden encontrar automóviles equipados con un motor EC5 de aspiración natural de 115 caballos de fuerza, y algo menos con un TU5JP4 de 110 caballos de fuerza con un bloque de hierro fundido, que pertenece a la generación anterior de motores Citroën. Ambos motores también tienen una cilindrada de 1,6 litros. Los motores turbo 1,6 THP se combinaron exclusivamente con una automática Aisin de 6 velocidades, motores de 120 caballos de fuerza con una manual de 5 velocidades, o una automática L4 de 4 velocidades, desarrollados en 2001, y motores de menor potencia solo con cajas de cambios manuales de 5 velocidades. En 2016 el automóvil se sometió a un rediseño y los motores de 120 caballos de fuerza comenzaron a combinarse con transmisiones automáticas Aisin de 6 velocidades. Sin embargo, la producción de sedanes actualizados en Kaluga no duró mucho, hasta 2018, cuando la compañía decidió centrarse en los vehículos comerciales, y el debate se centrará en el C4 Pre-Restyling de segunda generación, el más representado en el mercado ruso. Mercado secundario. Los precios de este coche, hoy parecen muy atractivos. Comienzan en 300 a 350.000 para automóviles con transmisión manual, y un largo kilometraje, hasta 500.000 kilómetros, y terminan en cantidades de 1 a 1,1 millones de rublos para automóviles, en la configuración máxima, con un kilometraje de menos de 100.000 kilómetros. Sin embargo, antes de decidirse a comprar un Citroën C4 usado, conviene leer lo que escriben sus propietarios sobre estos coches. Odio almohadilla 5. ¿Los franceses son tan franceses? ¿Qué podemos decir? La idea de los coches de marcas francesas como algo caprichoso y caro de mantener, y por tanto ruinoso para el propietario, se ha arraigado firmemente en la conciencia pública. Y si algunos modelos específicos han demostrado su durabilidad y resistencia en la dura realidad rusa, el público recordará inmediatamente soluciones únicas en el campo de la ergonomía. En general, los franceses son así de franceses. Hay que reconocer que tales afirmaciones tienen cierto fundamento en el caso del Citroën C4. Al revisar las reseñas de los propietarios,
Es muy posible encontrar opiniones muy negativas. El coche está húmedo. Es una completa chatarra. Si tienes tiempo libre para ir a los talleres de reparación de coches, cómpralo, si no, la elección de marcas es enorme. El coche Charbonnets. Si este mes no has gastado 10.000 rublos en reparaciones, el mes que viene gastarás 20. O aquí está esta escalofriante historia. Después de la reparación, cambié con éxito por 327.000. Exhalé y me persigné. No más. Francés. Es imposible contar cuánto se ha invertido en ello. Por ese dinero se podía comprar un coche normal, se queja el propietario. Te aconsejo que lo pienses bien antes de comprar. Todo lo malo que escriben sobre ella es verdad. Todo lo que había de débil en ella se rompió. Está claro que acaba de encontrarse con un espécimen así. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que no te encontrarás con el mismo? Muchos propietarios del Citroën C4 dicen en sus reseñas que antes de la compra, todos sus amigos y conocidos los disuadieron unánimemente de este paso fatal. La primera reacción de quienes se enteraron de mi compra: ¿estás loco? ¿Estás completamente loco todavía? Citroën apesta. Y estos prejuicios están muy arraigados. El autor de una de las reseñas primero dijo que en 100.000 kilómetros no se había roto nada, y luego admitió honestamente: le di 4 puntos por la confiabilidad, porque estoy convencido de que los franceses no pueden evitar romperse. Y en muchas reseñas, sus autores admiten que ellos también tenían prejuicios, pero la vida real los obligó a reconsiderar su opinión sobre las marcas francesas en general, y el modelo Citroën C4 en particular. Contrariamente a la creencia popular, compré un francés, y no lo hice. No me arrepiento. Hace mucho que estoy comprometido con la idea de que los franceses no pueden ser tomados. Me avergüenzo de haber creído en esto. Sin embargo, los propietarios admiten que a los técnicos de servicio normales no les gusta mucho trabajar en este coche, y el motor les asusta porque es bastante complejo y exigente, y no es muy cómodo realizar el mantenimiento del C4. Debajo del capó todo está muy apretado. Para quitar la batería o cambiar el filtro de aire o de aceite es recomendable tener un par de juntas extra a mano. Como resultado, las revisiones están llenas de evidencia de problemas que surgieron únicamente debido al trabajo de mala calidad de los militares. Cada moneda tiene dos caras, y el prejuicio predominante contra la industria automovilística francesa tiene dos consecuencias. En primer lugar, el Citroën C4 no interesa en absoluto a los ladrones de coches. Los Citroën sin ser secuestrados rara vez llegan a los índices de robo, y si lo hacen, se encuentran en lo más bajo. Lo dejo tranquilamente en el aparcamiento público cerca de mi casa, gracias a los estereotipos rusos. Bueno, en segundo lugar, todo esto influye en gran medida en el precio del Citroën C4 en el mercado secundario. En el mercado de vehículos usados es casi imposible encontrar algo a este precio, con este nivel de confort, opciones, materiales y calidad del acabado poco realista, ya que aquí se subestima mucho a los franceses. Amor almohadilla 5. Los franceses son los franceses. ¿Qué suelen asociar los rusos con la palabra Francia, además del vino, el queso y la cocina? Por supuesto, estilo, elegancia, sofisticación. Y en este sentido, los coches Citroën no defraudan las expectativas de sus propietarios. Incluso los autores de reseñas abiertamente negativas, por cierto bastantes, escriben: probablemente no volveré a comprar reseñas francesas, aunque estos demonios cautivan con su diseño y tecnologías creativas. Aquellos a quienes les gustó el automóvil no se avergüenzan de sus entusiastas epítetos. Apariencia atractiva y elegante por fuera y por dentro. Diseño interior y exterior futurista. La primera vez que lo vi en la sala de exposición, quedé cautivado por su apariencia. Por supuesto, hay valoraciones más tranquilas. Algunas personas piensan que solo el diseño de la parte delantera puede considerarse realmente excepcional. El resto es, más o menos, un coche normal en apariencia. Otros piensan que el coche es bonito, pero puede ser más bonito, aunque también más bonito. Caro. Pero de alguna manera no encontré ninguna valoración negativa sobre el aspecto del C4. Desde el enfoque francés del diseño, podemos esperar que el diseño interior del automóvil no sea peor que el exterior. Una vez más, el Citroën C4 no defrauda las expectativas de sus propietarios. Salpicadero espacial con modo nocturno especial. ¿Nadie más tiene algo así? Y después ni siquiera quieres mirar las flechas habituales. Un panel frontal único, puramente francés. Un velocímetro con un buen platillo. En el medio la velocidad está en números, y una pequeña flecha del velocímetro se mueve alrededor de la circunferencia. Mi esposa la vio en el tercer año.
Es muy importante que los propietarios estén satisfechos no solo con la arquitectura general, sino también con los materiales utilizados. En términos de relleno, los competidores coreanos u otros europeos no le ofrecerán tanta comodidad y ventajas por este precio. Todo, o será mucho más caro, o estará fabricado con materiales de baja calidad. Todo esto hace que los propietarios escriban ensayos verdaderamente entusiastas sobre sus coches. También deleitan a sus propietarios con muchas pequeñas cosas agradables, de las que hablaremos más adelante. A los amantes de las baratijas, el estilo y cosas por el estilo, especialmente a aquellos que saben cómo notarlos, definitivamente les gustará Citroën. Odio almohadilla 4, capó pelado, puertas congeladas y otras pequeñas cosas. Por desgracia, las pequeñas cosas no solo son agradables. El Citroën C4 tiene un problema muy común de pintura descascarada en el borde delantero del capó, al menos se menciona muy a menudo. Reemplazar y pintar el capó. Aparecieron protuberancias de pintura en la junta. El capó fue reemplazado en garantía. El borde estaba hinchado. Está claro que si se compra un coche usado ya no se puede hablar de garantía alguna. Los defectos de pintura se pueden encontrar no solo en el capó. Los sellos de las puertas se desgastan a través de la pintura. Lo curaron cambiando los sellos y pintando, pero pasó un año y nuevamente aparecieron abrasiones similares en los mismos lugares. El conjunto de caluga está torcido. Después de la fábrica los espacios en el maletero y el capó pueden quedar sueltos. Desde el interior, apuntando directamente a ajustar los espacios, la curvatura golpea la pintura y produce astillas en la carrocería. El punto débil de este coche es la tapa del maletero. A menudo un ajuste incorrecto provoca daños en la pintura al final de la tapa, y en el parachoques. Además, en el lugar de instalación de la moldura cromada en la tapa del maletero, se puede formar una astilla debido al contacto de esta última con el metal. Las gomas elásticas de las puertas traseras presentan abrasiones, se quejan los críticos. Al aceptar un automóvil, los autores de la revisión recomiendan encarecidamente prestar mucha atención a cómo se cierra el maletero y a posibles abrasiones. Sucede que es posible cerrar el baúl solo después de la quinta vez, y luego solo después de usar fuerza física. Otro tema relacionado con las puertas son las numerosas quejas sobre los problemas que surgen en invierno. La puerta trasera izquierda del pasajero dejó de cerrarse después de la llegada del frío, un defecto de fabricación debido a una violación de la tecnología de montaje, los cables se congelaron. En la primera ola de frío -10, algo se congeló en la puerta del pasajero trasero y no se abrió desde afuera, y cuando la abrí desde adentro, no se cerró de golpe. En invierno, las cerraduras de las puertas traseras se congelan y el coche se convierte en un coupé. Sí, son candados, no bandas elásticas, y esta enfermedad, como resultó en el foro, no es solo mía. Y lo más importante, solo en las puertas traseras. Todo está bien en las puertas delanteras. Finalmente, hay muchas reseñas en las que los autores expresan su descontento con la calidad de los parlantes instalados en las puertas. Los parlantes en las puertas golpean como si no valieran ni un rublo. En lugar de las brillantes obras de compositores famosos, escucho el ruido de la tapa de una cacerola con agua hirviendo al mismo tiempo que los gritos de los gatos de marzo. Acústica de fábrica. Escoria de cartón china. Pero los propietarios evalúan la unidad principal de manera muy diferente. Algunos se indignan. La música es asquerosa, pero me encanta el sonido de alta calidad. El sintonizador no detecta nada a 70 kilómetros de Moscú. Otros creen que la calidad del sonido es media y bastante adecuada para crear un fondo musical discreto. Y algunos incluso señalan que el sonido, al menos en la configuración máxima, es muy decente. No soy un amante de la música. Así que un estándar la radio con 6 hablantes nativos es para mí a tus espaldas. Pero incluso un sistema con buen sonido, USB y manos libres, puede resultar extraño. A veces la radio se congelaba cuando funcionaba con Bluetooth y tenía que reiniciarla. Un chiste favorito es desconectarse del teléfono y no siempre volver a conectarse. Al mismo tiempo, cuando la radio está apagada, el teléfono muestra la conexión, pero nadie escucha a nadie. ¿Adivina qué hiciste mal exactamente? Por cierto, para reiniciar la unidad principal, debe presionar el botón de expulsión del CD y mantenerlo en esta posición durante 5 segundos. Intente adivinar sin estudiar detenidamente las instrucciones. Amor almohadilla 4. Interior confortable, equipamiento rico, baúl grande. Al valorar el interior del Citroën C4, sus propietarios muestran una sorprendente unanimidad. En primer lugar, es grande. Hay espacio más que suficiente para los pasajeros traseros. Yo me siento detrás de mí, y tengo suficiente espacio para llegar al asiento delantero.
Mi altura es de 185 centímetros, por lo que no tengo que apoyar la cabeza en el techo, en la parte de atrás. Y quizás, solo la falta de reposabrazos y otras opciones útiles para los pasajeros traseros es de lo que se quejan los propietarios. Uno de los inconvenientes es la falta de confort básico para los pasajeros traseros: calefacción, flujo de aire, reposabrazos, enchufes, etc. Bueno, a quienes a menudo tienen que transportar objetos largos, por ejemplo esquís, no les gusta que en el respaldo del sofá trasero no haya una trampilla que conecte el interior con el maletero, y en tales casos hay que plegar parte del asiento. Pero el maletero en sí fue definitivamente elogiado, tanto por el hatchback como por el sedán. El maletero no es el más grande de su clase, pero sí muy espacioso. Hay una ventaja que nadie en su clase ofrece: la mayor apertura del maletero hace que no sea un problema cargar un cochecito bastante grande, y todavía queda mucho espacio para cosas relacionadas. La geometría del maletero es excelente, con nichos en los lados. El maletero es grande para su clase, la carga es más cómoda que en el Camry. Estamos completamente satisfechos con el baúl. El cochecito cabe fácilmente, y el viaje a las tiendas tampoco es un problema. A los propietarios también les gusta que en el maletero no solo haya algún objeto de almacenamiento, sino también una rueda de repuesto de tamaño completo. Los propietarios también valoran muy positivamente la comodidad para el conductor. Les gusta el cómodo volante multifunción revestido de cuero de alta calidad, y los asientos del conductor bastante cómodos. Los autores de las reseñas señalan que en los hatchbacks ensamblados en Francia, el soporte lateral es algo mejor, pero en general todo es aceptable. Con mi talla 52 y mi altura 176, me siento muy bien en el asiento. No necesito ningún lado adicional cinchas, nada se endurece, no hay lugar para mucho. El coche es muy cómodo. Volante ajustable, asientos blandos, interior espacioso. Recorrí casi 700 kilómetros de una vez, y una vez estuve 12 horas al volante. Ni la espalda ni las piernas se cansaron. Por supuesto, aquí también hay ciertos matices. Por ejemplo, muchas reseñas señalan umbrales elevados que obligan a levantar los pies si no quieres mancharte los pantalones al bajar del coche. O un reposabrazos del conductor inútil cuyo cojín está demasiado echado hacia atrás o mal colocado. Controles de asiento con calefacción. Pero volveremos a las rarezas ergonómicas francesas más adelante. Pero aquellos que han tratado anteriormente con autos PSA, se alegran de que en las estaciones de servicio ya no tengan que correr con una llave para abrir la tapa del tanque de gasolina y luego arrastrar esta riqueza a la caja registradora. Solo hay que presionar un botón. Y en general, hay muchas ventajas en el salón. Entre estas ventajas se encuentran los materiales de muy alta calidad, que incluso después de cientos de miles de kilómetros no parecen estar mal, y un equipamiento excelente. Los propietarios escriben directamente: el factor principal que influyó en la compra fue la presencia de una gran cantidad de opciones, como parabrisas y ventanas traseras con calefacción, espejos, boquillas de lavado, asientos delanteros con calefacción, control de clima separado. En general, el sedán tenía todas las funciones y sistemas de un coche moderno y tecnológico. Me gusta especialmente el paquete exclusivo, que incluye todas las opciones más necesarias y aún más: sensores de lluvia y luz, control de clima bizona, altavoz, moderno sistema multimedia con navegación, entrada sin llave, agradable iluminación blanca, que se puede cambiar a azul, espejos plegables automáticamente. En general, mi esposa floreció, y me di cuenta de que no quería un C4 normal, solo un exclusivo. Hay muchas cosas inteligentes y personalizables en el automóvil. El automóvil enciende las curvas, incluso antes de girar el volante. Cuando la señal de giro está encendida, ilumina el área de salida, lo guía a casa, baja los espejos, se pliega ellos solos, o presionando un botón, pueden atenuarlos automáticamente. Hay zonas de monitoreo ciego y ajuste del color y la intensidad de la iluminación de los instrumentos, que se puede apagar simplemente con un botón separado, dejando por ejemplo solo el velocímetro. En los asientos delanteros hay un masajeador y calefacción de 3 etapas. El maletero está iluminado por una linterna extraíble con batería. El conjunto de sonidos de alerta, señales, sonidos, etc. se configura seleccionando entre 4 esquemas de sonido. Control de clima muy suave, sobre el cual el autor de la reseña escribió: quizás, en mi memoria, lo mismo estaba solo en el Mercedes S320. La velocidad de los limpiaparabrisas depende de la velocidad de marcha, y al retroceder, el limpiaparabrisas trasero se activa automáticamente.
Algunos autores incluso se quejan de que el coche es demasiado inteligente. Quería cambiar las luces DRL por unas LED, pero enseguida me di cuenta y empecé a pitar todo el tiempo, notificándome que las dimensiones estaban defectuosas. Tuvimos que devolver las bombillas normales. Pero incluso el autor de una reseña muy negativa escribió: después de este coche, fue difícil cambiar a algo menos equipado. Odio almohadilla 3. Visibilidad hacia atrás. Rarezas ergonómicas. Música. Surge una situación bastante extraña con la evaluación de la visibilidad. Por un lado, los autores de muchas reseñas escriben que la visibilidad es excelente, aunque hay evidencia de que si el conductor está sentado incorrectamente debido a los pilares que obstruyen, es posible que no se dé cuenta de los peatones y vehículos que se acercan. Y por otro lado, muchos propietarios se quejan de la visibilidad de la parte trasera. Los espejos laterales pequeños generan grandes puntos ciegos. Por cierto, varios autores señalan que con mal tiempo los espejos laterales se ensucian muy rápidamente. Algunas personas piensan que con los espejos laterales todo está bien, pero el espejo interior realmente no muestra nada. Se ve bien en los espejos laterales, pero el espejo interior es pequeño. Bueno, en conjunto, todo esto puede tener consecuencias desagradables. Invierno, nieve, me levanté en el lugar equivocado, retrocedo, me miro en los espejos, está claro, luego hay un golpe. Hay botes de basura cerca, pensé que había golpeado uno de ellos, salgo y miro, hay un Aveo azul, en el punto ciego. Los sensores de estacionamiento no funcionaron porque el sensor falló, y los sensores de estacionamiento traseros defectuosos no son nada infrecuentes. El hecho es que están instalados demasiado abajo en el parachoques, y cuando les entra humedad, destruye los sensores cuando se congela. La mayoría de las veces esto sucede a principios de primavera y finales de otoño. Y los sensores en sí no nos entusiasman. Es un error con sensor de aparcamiento, que muestra el tiempo en Marte, no la distancia al obstáculo. Pero los propietarios están bastante satisfechos con los faros. Estoy muy satisfecho con los faros. La luz es mejor que en el Camry, aunque no tienen lentes. Los faros halógenos brillan maravillosamente. Además, la iluminación en el sentido de la curva ayuda mucho. Es algo realmente necesario. El Citroën C4 también tiene otras malas soluciones ergonómicas. Por ejemplo, un portavasos incómodo. Allí solo caben tazas, no se pueden poner botellas, y eso solo si el reposabrazos no está desplegado. En las puertas delanteras hay grandes compartimentos donde se pueden guardar incluso bolsos pequeños. El portavasos es pequeño, solo cabe una botella de 0,6 litros, pero los bolsillos de las puertas son aptos para al menos 2 botellas de 2 litros. Otra queja se refiere a la navegación. Es inconveniente utilizar la navegación, mover el mapa, seleccionar un punto en el mapa y obtener indicaciones para llegar allí. Con estas acciones, el número de pulsaciones de teclas tiende inexorablemente al número de letras de mi reseña. Existe cierto descontento con el algoritmo para controlar el sistema multimedia mediante los botones del volante. Primero debe presionar el botón Lista, luego seleccionar una estación de radio de la lista, mientras gira la cabeza y mueve la mirada de la carretera a ordenador de a bordo. En general, horror, es más fácil presionar 1, 2, 3 en la consola central. Y la pregunta de por qué, teniendo 4 cierracristales, es imposible cerrar las ventanillas con el mando a distancia, y esto se aplica a una gran cantidad de modelos, no solo al Citroën C4, me parece bastante razonable. Pero, quizás, los propietarios expresan las quejas más serias sobre los asientos con calefacción. Por un lado tiene 3 niveles, y no muchos coches de gama alta pueden presumir de algo similar. Pero, por otro lado, los controles están ubicados de manera muy inconveniente. Se enciende en algún lugar debajo, hay que hacerlo tocando. Pero, esto no es tan malo, el problema es que los elementos calefactores, en palabras de uno de los propietarios, son demasiado malos. Me gustaría comunicarme personalmente con el desarrollador de los asientos con calefacción. Mientras el auto se calienta, lo enciendo a temperatura baja, y después de unos 5 minutos comienza a calentarse tanto que tengo que apagarlo. Lo que sucede en los niveles 2 y 3, probablemente un ligero asado del solomillo, solo se puede adivinar. Escribe uno de los autores. Amor almohadilla 3. Adaptación a las condiciones rusas.
Al prepararse para la localización del sedán C4, los ingenieros de Citroën hicieron un buen trabajo adaptando el automóvil a las condiciones rusas. Y quizás, el elemento principal de esta preparación fue el aumento de la distancia al suelo de 150 a 176 milímetros. Según este indicador, el C4 no es inferior o solo ligeramente inferior a varios crossovers urbanos populares. Entonces, por ejemplo, en el Skoda Yeti solo hay 4 milímetros más de espacio libre, y en el Kia Sportage de tercera generación incluso un poco menos. Naturalmente, en las revisiones de los propietarios no se pueden encontrar quejas sobre una distancia al suelo demasiado pequeña y una permeabilidad insuficiente. Pero las historias sobre lo bien que afrontan diversas situaciones difíciles, por el contrario, se han convertido en algo común. En primer lugar, los propietarios del C4 se sienten muy seguros al aparcar. Estaciono sin problemas con la rueda trasera apoyada en un bordillo alto, también conocido como bordillo o la Moscú, sin tocarla con el parachoques. La distancia al suelo rivaliza con la de la mayoría de los SUV. No es necesario pensar en cómo subir y bajar de la acera, aunque es mejor pensar todavía. Los voladizos de los parachoques delantero y trasero aquí son bastante aceptables para la mayoría de situaciones de estacionamiento. Me di cuenta de que cuando el sedán y el hatchback están uno al lado del otro, la diferencia entre el suelo y el parachoques delantero es visible a simple vista. De hecho, los hatchbacks tienen una distancia al suelo ligeramente menor, 170 milímetros frente a 176. Sin embargo, 170 milímetros también es bastante decente. Esta autorización permite no limitar el hábitat del vehículo exclusivamente a la jungla urbana o a las carreteras asfaltadas. La capacidad de cross-country es asombrosa para esta clase. La distancia al suelo es excelente. Nunca ha habido problemas con ventisqueros en Moscú, ni al viajar fuera de ella. Sin embargo, para sentirnos seguros en la nieve que cubre nuestras carreteras con deprimente regularidad, no basta con tener una gran distancia al suelo. La suspensión, la transmisión y la tracción a bajas velocidades deben poner su granito de arena. Y aquí el coche tampoco falla. Una vez patiné en un ventisquero. Decidí probar el modo copo de nieve. Funciona, parecía un Jeep, dice uno de los propietarios. Me sorprendieron gratamente sus reflejos en una carretera nevada o helada, repite otro. Muchos coches tienen ahora la posibilidad de seleccionar un modo de conducción en invierno. En mis autos anteriores, la conducción en este modo empezaba desde segunda marcha, pero en C4 empiezas a moverte inmediatamente desde tercera, parece que no hay nieve debajo de las ruedas, como si estuvieras conduciendo por una carretera normal, solo un poco más lento. Sin embargo, los propietarios experimentados advierten que no se debe perder la precaución. Hay suficiente espacio libre para moverse no por las carreteras, sino en las direcciones, pero siempre hay que recordar que la suspensión es blanda y los parachoques son caros. En la ciudad, los propietarios del C4 aparcan con mucha tranquilidad, donde los conductores de otros sedanes y hatchbacks temen coger el borde del parachoques delantero o trasero. En caminos de tierra, una distancia entre ejes larga anula esta ventaja, por lo que conviene tener cuidado al conducir por carreteras muy irregulares y onduladas. Pagué por mi descuido en el camino de tierra con un faldón del parachoques trasero y dos sensores de estacionamiento que tuve que reemplazar. La siguiente pérdida fue el faldón del parachoques delantero, que no resistió un encuentro con un tocón en un camino forestal. Me lo quité, conduje sin él durante un año y luego lo cambié por uno no original. El original es increíblemente caro para el plástico. Es algo reconfortante que todos los puntos vulnerables, debajo del vientre del C4, estén cubiertos con una protección de plástico. En cuanto a la suspensión, se comporta bastante bien fuera del asfalto, mostrando una capacidad de supervivencia encomiable. La suspensión es excelente, no nota los badenes en absoluto. En cuanto a la suspensión, hay muchos compromisos aquí. Ahora es imposible girar, el balanceo es una locura, pero los baches y la falta de una carretera como tal bajo las ruedas no te obligarán a abandonar el viaje. En general, se puede freír según los clasificados con tranquilidad y autoestima. El invierno ruso no es solo nieve, sino también helada generalizada. Sin embargo, en las revisiones prácticamente no se menciona ningún problema con el arranque de los motores en invierno, incluso en climas muy fríos. Un par de casos están relacionados con baterías muy viejas y realmente agotadas. Después de todo, los automóviles rusos están equipados con una batería de alta capacidad. Además, el coche viene con una carcasa de plástico que en invierno debe instalarse en la entrada de aire situada en la parte inferior del parachoques delantero. Protege el radiador y ayuda a mantener unas condiciones de temperatura óptimas para el motor.
Lo principal es no olvidarse de quitar este protector en primavera, de lo contrario, en verano puede producirse un sobrecalentamiento del motor. Los propietarios consideran que la presencia de cristales completamente calentados es un punto muy importante. El parabrisas calentado es algo maravilloso. El vaso se congela en 3 o 4 minutos. Es cierto que aquí también hay matices. Se calientan el parabrisas y las boquillas del lavaparabrisas. Pero no hay calefacción en la zona de descanso del limpiaparabrisas, lo que provoca ciertas quejas. Los limpiaparabrisas están empotrados debajo del capó, y en invierno se congelan allí junto con las boquillas del lavaparabrisas. Es posible sacarlos del hielo solo abriendo el capó, que a su vez, se abre solo cuando la puerta del conductor está abierta. Pero las ventanillas atérmicas se abren con cualquier helada, el interior no se congela ni se empaña en absoluto. En una palabra, la circulación del aire en la cabina está muy bien organizada. La presencia de lavafaros siempre conlleva un gran consumo de líquido lavaparabrisas, pero, para gran alegría de los propietarios, los diseñadores equiparon el C4 con un depósito de lavaparabrisas de 6 litros. Llenaba el líquido lavaparabrisas no más de una vez al mes. Realmente dura de 3 a 4 semanas, incluso en aguanieve. Odio almohadilla 2, viga trasera, cadena de distribución, y caja AL4. Como muchos modelos del segmento de masas, el Citroën C4 tiene problemas característicos con los que, si no absolutamente todos, tienen que afrontar muchísimos propietarios. El primero de estos problemas está relacionado con la suspensión trasera semi-independiente. Los síntomas son más o menos así. Averías locas de la suspensión trasera, hasta el punto de que parece que la viga trasera está a punto de desprenderse por completo. Pasé un mes y medio buscando para descubrir cuál era el problema. Encontrado, bloques silenciosos de viga trasera. Se considera una enfermedad crónica de este vehículo. En principio, los diseñadores eran conscientes de esta vulnerabilidad, y la normativa prevé la sustitución de estos bloques silenciosos después de un kilometraje de 70 a 80 mil kilómetros. Pero es posible que no alcances este hito. Todo empezó a los 25.000 kilómetros. Apareció un golpe al pasar por badenes o al chocar con unos baches. A precios de 2016, reemplazar los bloques silenciosos junto con la alineación de las ruedas costaba entre 7 y 10.000 rublos. En las condiciones actuales, naturalmente, es más caro. De una forma u otra, los propietarios recomiendan instalar bloques silenciosos más resistentes y fiables en la camioneta Peugeot 308 SUV. Algo menos común son las referencias a la necesidad de sustituir las rótulas de la suspensión delantera y los bloques silenciosos de los brazos de suspensión delanteros, y en general los propietarios escriben sobre la suspensión que no está mal y es muy cómoda en vehículos pequeños y medianos. Baches de tamaño grande, y la viga trasera, aunque inferior a la multibrazo en boxes, es bastante adecuada para la ciudad y para una conducción reflexiva en la carretera. En cuanto a los motores, los principales problemas están asociados a los motores de la familia EP6. Los propietarios más radicales pueden incluso escribir que ambas versiones de este motor, el atmosférico de 120 CV y el turbo de 150 CV, son asquerosamente poco fiables, cargados de vibraciones, sensibles a la temperatura, ambos consumen aceite, y si no lo haces, comenzarán de miles a 20. Pero hay otro problema común a estos motores: una cadena de distribución estirada. La cadena de distribución comenzó a tintinear cuando estaba fría y se escuchó un traqueteo a bajas velocidades bajo carga. A 52.000 la cadena vibró. Todas las mañanas había diésel por la mañana antes de cambiar la cadena, que en 2017 costaba 11.000 rublos, cadena más zapatas, más tensor, más espaciadores. A menudo, para corregir este defecto, basta con cambiar solo el tensor y se eliminará el problema, pero los servicios, por regla general, tienden a cambiar la cadena junto con el tensor. Para evitar estos problemas, o encontrarlos lo más tarde posible, los propietarios recomiendan seguir varias reglas: nunca encender el motor frío, llenarlo solo con buena gasolina, y lo más importante, reducir el intervalo de cambio de aceite y filtro a 7 a 8.000 km. Por desgracia, los jóvenes tienen ganas de conducir, pero no hay dinero para buena gasolina, aceite y visitas más frecuentes al servicio, por lo que al comprar un C4 usado con motor EP6, se recomienda encarecidamente reemplazar proactivamente la cadena con tensor, sobre todo si se trata de una versión con motor turbo de 150 caballos.
Bueno, los propietarios dirigen muchas palabras cálidas a la transmisión automática de 4 velocidades AL4. Existe la opinión de que es poco fiable, melancólico, lento, patadas. Las últimas 3 afirmaciones sin duda deberían considerarse justas. 4 pasos son 4 pasos, y tampoco se puede negar la naturaleza arcaica del diseño. Por lo tanto, no es sorprendente que haya modos en los que la transmisión se equivoque al seleccionar la marcha, como tampoco es sorprendente que a velocidades superiores a 120 a 130 km por hora, sienta una falta de 5 a 6 marchas. Pero con la fiabilidad no todo es tan sencillo. Las cajas AL4, que estaban equipadas con el Citroën C4 de primera generación, realmente tenían grandes problemas con las unidades de control electrónico y sus tableros se quemaban regularmente, como en la taiga siberiana. La empresa resolvió este problema en 2010, pero como dicen, se encontraron las cucharas, pero quedó el sedimento. Pero hasta hace poco el precio de reparación de AL4, por regla general, no superaba los 50.000 rublos, mientras que en caso de avería de la caja de cambios Aisin de 6 velocidades, valía la pena preparar entre 100 y 150.000 rublos o emprender un viaje. Recorrido de desmontaje, Amor Almohadilla 2, consumo de combustible y costo de propiedad. La inmensa mayoría de los autores de reseñas están bastante satisfechos con la eficiencia de combustible del Citroën C4. Incluso el EP6 CDTMD turboalimentado, también conocido como 0,1,6 THP, no es moderado en sus necesidades. En general, por norma general, el consumo medio en modo mixto es de 8,4–8,5 L/100 km en verano, aumentando hasta los 9 L en invierno. Pero si se abusa del acelerador, el consumo puede aumentar seriamente. Si pisas mucho el acelerador, se consume mucho, hasta 16 L/100 km. La versión más popular del automóvil, equipada con una versión EP6 de aspiración natural de 120 caballos de fuerza, se puede llamar promedio. Como regla general, el consumo en los atascos urbanos es de 9 a 10 L/100 km, en la carretera, de 5,2 a 6,5 L/100 km. Sin embargo, algunos autores se jactan de un consumo urbano de 6–6,5 litros por 100, pero el consumo medio se puede estimar con seguridad en 7,2–7,7 L/100 km. Es de destacar que los propietarios no informan de ninguna diferencia significativa en el consumo de los coches con transmisión manual y automática, y esta diferencia no se desprende de las cifras que citan en sus reseñas. Los propietarios de coches con un EC5 de 115 caballos dan aproximadamente las mismas cifras, con una conducción silenciosa en la carretera, 6–6,5 L/100 km, en ciudad hasta 8 litros, con el aire acondicionado encendido y en invierno, exactamente 1 litro más. Bueno, sobre el TU5 JP4 de hierro fundido de 110 caballos de fuerza, los propietarios escriben que este motor es muy confiable. A diferencia de los motores EC5 y EP6, digiere fácilmente 92 gasolina, pero es bastante glotón. En la carretera 7 a 8, en la ciudad 9 a 10 L/100 km, consumo medio 7,2–7,8 L/100 km. Esta glotonería es muy relativa, y los números en sí no evocan ninguna emoción especial. De las reseñas en Internet puede obtener mucha información útil sobre el coste de propiedad de un Citroën C4. Por supuesto, aquí no hay unanimidad total, pero la gran mayoría de propietarios hablan del coste de propiedad de forma muy positiva. En primer lugar, mucha gente menciona un seguro a todo riesgo extremadamente barato. En segundo lugar, definen el coste del mantenimiento continuo como bajo. En cuanto a cifras concretas, por ejemplo, en 2016, el coste de mantenimiento podría oscilar entre 7 y 15.000 rublos, dependiendo del volumen de trabajo realizado, lo que corresponde bastante al nivel medio. En cuanto a la necesidad de reparaciones no programadas, todo es muy diferente. Por supuesto, nadie llama al Citroën C4 un coche que no se estropea en absoluto, pero también hay muchas pruebas de que el mantenimiento del coche no se ha vuelto especialmente ruinoso, incluso en el caso de la compra de un coche usado. En cuanto a la fiabilidad, a falta de eso, todo se echa la culpa a los coches franceses. El coche es muy predecible, y no ha provocado situaciones desagradables en 7 años de propiedad y 135.000 kilómetros. Siempre arrancó, nunca se quedó atascado en la carretera, y nunca viajó en una grúa.
Lo recogí muy cansado y con algo de aceite, pero el coche no causó ningún problema inesperado. La última afirmación es interesante, ya que fue escrita este año. Durante la operación, 2013 a 2022, además del mantenimiento, solo cambié el sensor de marcha atrás, muerto, los sensores de estacionamiento dejaron de funcionar. La batería se acabó en 2018, compré una nueva, palancas delanteras, pastillas en círculo, discos de freno, correas cerca de 80.000, anteras y bandas elásticas, se secaron cerca de 80.000, protección del motor, plástico, se rompió en el invierno parece una lista sólida, pero es por 9 años. De hecho, no tiene sentido describir todas las posibles averías. Todo lo hecho por el hombre puede romperse, pero aún así, vale la pena detenerse en una serie de puntos. En primer lugar, se recomienda encarecidamente a los propietarios que busquen su servicio, cuyos empleados se especialicen en la reparación y el mantenimiento de los automóviles PSA. En segundo lugar, es recomendable acudir al servicio con un diagnóstico ya preparado. Los franceses tienen mucha electrónica, y para ser amigables con el coche, se necesita cableado, un ordenador portátil y un diagbox. Si no hay cableado, cualquier viaje al servicio se convierte en una estafa. Dicen que también queremos comer, doramos el mango. Y luego por supuesto el coche se puede quedar sin pantalones. Pero en principio, aunque hay quejas sobre electricidad y electrónica, no hay tantas. Pero es mejor evitar los trabajos en la carrocería. En 2016 hubo un accidente. Fue necesario reemplazar el faro derecho, el parachoques y la parrilla del radiador. La pintura del capó costó 70.000 rublos, piezas más mano de obra. Vale la pena señalar que las piezas cromadas son bastante caras. Por ejemplo, una parrilla cromada con un galón cuesta entre 7 y 10.000 rublos. Odio almohadilla 1. Baja liquidez. Al comprar un automóvil, nadie espera estar juntos para siempre. Llegará el momento de venderlo. Y aquí es donde pueden empezar los problemas. En el mercado secundario, se rumorea que el Citroën C4 es un modelo muy difícil de vender debido al mantenimiento costoso y las piezas de repuesto caras. Algunos autores de reseñas incluso enumeran el bajo prestigio de la marca y la falta de demanda en el mercado secundario como las principales desventajas de este automóvil. La principal desventaja que seguramente encontrará es la presencia de un estereotipo negativo, que naturalmente afecta la liquidez. Escriben los propietarios en sus reseñas. También dan ejemplos concretos. Después de 6 meses de tener este coche, tuve que ponerlo a la venta y venderlo durante los segundos 6 meses. Creo que lo vendí con éxito, porque luego, cuando visité sitios web que vendían autos, vi ejemplos que estaban a la venta desde el año pasado. Pero nuestra vida es una dialéctica continua, lo que significa que un coche infravalorado y poco líquido en el mercado puede convertirse en una adquisición muy rentable. Los propietarios escriben sobre esto directa y francamente. El pueblo ruso todavía tiene miedo de los franceses, y eso es bueno. Aunque les tienes miedo, cuestan menos, los compramos y puedes montar en los taburetes. Amor almohadilla 1. Comodidad de viaje. Una vez me subí a mi pequeño y no muy caro Citroën, conduje un poco y pensé, qué genial se conduce, suave y silencioso. Así es aproximadamente como muchos propietarios formulan su impresión general del Citroën C4, y no es casualidad que las palabras comodidad y cómodo suenen como un estribillo en casi todas las reseñas. Ya hemos hablado de la comodidad y el confort del interior, y ahora hablemos de cómo es el Citroën C4 en movimiento. Comencemos con las capacidades dinámicas. Está claro que dependiendo del motor instalado serán bastante diferentes. En principio, los propietarios consideran que los coches con un motor turbo 1,6 THP de 150 caballos y una transmisión automática de 6 velocidades son bastante rápidos. Acelera muy rápido. Sinceramente, no esperaba tanta agilidad. Pisé el pedal ligeramente y, he aquí, ya era 130, aparentemente debido a la poca masa y a la buena racionalización. El próximo motor atmosférico de 120 caballos de fuerza, según los propietarios, es muy bueno en ciudad, pero no tan conveniente en carretera. Para el ritmo urbano de conducción, 4AT y 120 CV. Es suficiente, pero para viajes largos, por serpentinas, este coche es un inconveniente. Pero el EC5 de 115 caballos sigue siendo bastante débil. Me di cuenta de que 115 caballos todavía no son nada. Vale la pena señalar que los propietarios dirigen sus principales quejas no tanto a los motores como a las cajas de cambios y a todas las variantes.
Esto es, por ejemplo, lo que escriben sobre la transmisión manual de 5 velocidades. Las desventajas formales serían la configuración de la caja de cambios. Las revoluciones en quinta marcha a una velocidad de 110 km por segundo son unas 3300, y eso es mucho. El coche no es un coche de carretera. Corto, a 3000 revoluciones, velocidad 100 a 105. Conducir por la autopista a altas velocidades no es del todo cómodo, pero la dinámica es agradable y el crucero funciona perfectamente. La mecánica también tiene algunos matices agradables. Por ejemplo, la asistencia al arrancar cuesta arriba funciona bien. Durante 1 o 2 segundos, el automóvil mantiene el freno por usted, por lo que tiene tiempo de cambiar de marcha y arrancar sin retroceder. Incluso con la automática Aisin de 6 velocidades, hay algunas quejas. Parece una automática de 6 velocidades de Aisin, pero ahoga el motor, y no te permite moverte con normalidad. Es difícil de explicar, hay que sentirlo, es como si alguien sujetara el coche por detrás. Pero esto es raro. Básicamente, los propietarios están bastante contentos con esta caja. Pero el AL4 de 4 velocidades recibe muchas críticas. La caja de cambios de 4 velocidades lo estropea todo. Si no fuera por ella, el coche podría haber sumado un punto. Es muy lento. Realizar maniobras de adelantamiento bruscas con esta caja de cambios es casi imposible, o hay que poder hacerlo. Sin embargo, también hay quienes se han adaptado, se han acostumbrado, e incluso han empezado a disfrutarlo. El AL4 se comporta mejor con empuje medio. Pisa un poco el acelerador, es decir, el 30% de lo posible, y no suelta el pedal hasta la caja de cambios cambia a 3,4. Si disminuyes la velocidad, se confundirá y sentirás los cambios. Los propietarios también recomiendan encarecidamente calentar bien la caja de cambios en invierno. Le aconsejo que caliente el automóvil en invierno durante al menos 10 minutos, en temperaturas bajo cero severas, 15 minutos, o sentirá sacudidas de la primera a la segunda marcha hasta el final. El aceite de la caja de cambios se calienta. Al mismo tiempo, los propietarios de todas las versiones elogian unánimemente los frenos, aunque hay que acostumbrarse al pedal muy ligero. Los frenos son simplemente fabulosos, todos de disco, por cierto. Los frenos son simplemente geniales. El pedal del freno es de señora, muy ligero. Los frenos son una historia diferente, muy sensibles. Y en muchas reseñas los autores elogian el aislamiento acústico, aunque con algunas reservas. Buen aislamiento acústico para esta clase de coche. Lo único que se escucha es el ruido de las ruedas y un poco del motor. Cuando pisas el pedal hasta el suelo, aparece un ligero gruñido, incluso agradable al oído. Pero no todo el mundo está de acuerdo con estas valoraciones. También existen opiniones como esta. Ahora no hay ningún aislamiento acústico en el C4. La desventaja es la falta de aislamiento acústico. En el capó no hay ninguno. Pero lo que falta se puede añadir. A los 75.000 kilómetros cronometramos el aislamiento acústico completo. Ahora conduzco, me divierto. El ruido de las ruedas se ha reducido mucho. Por último, componentes tan importantes e interconectados del confort de conducción como el manejo, el confort de marcha y el rendimiento de la suspensión. En general no hay quejas serias al respecto. A gran velocidad gira claramente y sin dar vueltas aterradoras, como en los coches tipo Jeep. Al mismo tiempo, los autores de la reseña reconocen la presencia de ciertas limitaciones. El automóvil es suave, cómodo, pero nada apto para carreras. Balanceo decente sobre baches, pero no un triturador de engranajes. La suspensión es suave y de recorrido corto, en general en ciudad, y es un placer conducir un coche especialmente en carretera, pero el coche no sabe cómo tragar baches duros. Bueno, en muchas reseñas, los autores escriben que al Citroën C4 no le gustan los surcos longitudinales. No te quedarás dormido en un surco, solo tendrás tiempo para conducir. En la carretera de circunvalación de Moscú, en un surco, el volante baila tus manos. Bueno, en conclusión, hay que recalcar una vez más que el Citroën C4 es un típico coche familiar tranquilo, y definitivamente no es adecuado para una persona con ambiciones de conducción. Carme.pro catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en